Omnipotente Padre, bendito Dios, único Dios absoluto, porque en ti están todas las perfecciones. La gloria y la honra sea para ti, Señor, y te damos gracias porque por tus misericordias en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, la limpieza por su sangre derramada en la cruz, y por el poder del Espíritu Santo podemos entender todo este misterio que nos beneficia, que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te damos gracias por el encuentro, porque nos encontraste, nos salvaste, nos transformaste y nos diste la vida eterna. Ahora te pertenecemos y en obediencia a tu palabra predicamos el Evangelio, para que todo aquel que cree en Cristo Jesús tenga la vida eterna y no venga ninguna condenación. Que en esta tarde, Señor, tú toques los corazones de aquellas personas que no son salvas, para que a través de Cristo lleguen a tener la vida eterna. Así te lo pido en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos aprendiendo en la iglesia y estamos recibiendo bendición. Y cuando venimos a la iglesia sí es bueno preguntar y saber algunas cosas, pero antes de eso este aparato que saco está apagado, entonces haga lo mismo, apague este aparato porque es enemigo de la iglesia, trae distracción y eso es obra del diablo, así que apague ese aparato y vamos a entrar en lo que es estar en la casa del Señor, en la iglesia. Y tengo una pregunta, ¿cómo quiere usted una iglesia? ¿Raquítica o fuerte? Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Te gustaría que tuviéramos en la iglesia una filarmónica evangélica? O sea, una orquesta filarmónica de 100, por ejemplo. Violines, violas, contrabajos, violonchelos, trompetas, de todo. ¿Les gustaría eso? Qué bueno, el amén fue más raquítico ahora. No fue tan consistente. ¿Te gustaría una iglesia fría, o sea, sin heater? Ahora viene el invierno, una iglesia fría. ¿Le gustaría una iglesia fría? Con heater, ¿no? Pero entonces vamos al nivel espiritual. ¿Le gustaría una iglesia ardiente en el espíritu? Amén, gloria a Dios. Ahora la pregunta es, la respuesta es esta: la iglesia es usted. Y a la persona que está a su lado, tú eres la iglesia. Amén. Lo que usted es, eso es la iglesia. Raquítica o fuerte, strong. Lo que usted es, eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo cuando ya la enfocamos más a la palabra del Señor. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo como el cuerpo tiene miembros. Los ojos, las manos, las narices, el olfato, los oídos, los pies, las manos. Son órganos del cuerpo y usted es miembro de la iglesia. Y alguna cosa tiene para la honra y la gloria del Señor. La recomendación, hermanos, es que conservemos la unidad del Espíritu. Si queremos una iglesia no raquítica, sino una iglesia fuerte para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, tenemos aquí este relato de las Escrituras y el versículo que se enfoca está en 1 Samuel 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Este versículo enmarca el tema que Dios tiene para usted. Diga a la persona que está a su lado, Dios tiene algo para usted. You have something for you. Dios tiene algo para usted. La Biblia relata, y sin rodeos, algo interesante de 2 de los 4 sacerdotes de los cuales es el mensaje. Y este relato presenta el efecto y las consecuencias de hacer algo indebido delante de Dios.
algo indebido delante de Dios tiene consecuencias o tiene efectos. Y estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú, fueron de lo más selecto. Pertenecieron a la más alta clase de personas porque eran hijos del sumo sacerdote Aarón, hermano del caudillo de Israel, Moisés. Y ellos fueron puestos, hermanos, como sacerdotes, fueron ungidos, fueron apartados y poseían privilegios que muchos hubieran deseado tener, a Nadab y Abiú. No obstante, todo esto que usted oye, se encuentra que el juicio de Dios contra ellos fue inmediato. El relato lo tenemos en Levítico 10, 1 y 2. El relato está allí de estos dos sacerdotes que podemos decir estaban estrenando púlpito, porque eran jóvenes y empezaban su ministerio. Pero hubo algo delante de Dios desagradable y Dios los quemó. El juicio de Dios. Y el tema es acciones peligrosas de 4 sacerdotes. Estos dos están de relieve y sobre ellos no es tanto el tema, sino sobre los hijos de Elí. Vamos a la escritura a ver los hijos de Elí. En el capítulo de 1 Samuel 2:12 empieza la situación, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran Ofni y Finés. Allí empieza, pero saltamos más adelante y allí encontramos en el versículo 17 algo desagradable. Dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, eran unos atarbanes. Y cuando traían el sacrificio, pasaban por alto la ética del sacrificio, que era traer el sacrificio a quemarlo según fueran las circunstancias y la clase de ofrenda. Y antes de que eso sucediera, ellos agarraban la carne cruda, porque así era que decía que le gustaban al sacerdote, o sea, los empleados hacían eso, o sea, un atropello de menospreciar las ofrendas del Señor. El otro versículo acerca de la conducta de estos jóvenes está en el versículo 22 y dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los dos primeros sacerdotes, Elí y Finés, por atrevimiento, por estar en lugar equivocado, Dios los juzgó. Pero estos hijos de Elí se salieron del carril de su llamamiento. Si Dios le ha llamado a usted a ser músico en la iglesia, podrá tener otros dones. Si ha sido llamado a ser maestro, etcétera, etcétera, usted tiene un llamamiento específico. Y el llamamiento específico de estos hijos de Elí fueron llamados a ministrar al más alto gobierno, o sea, a Dios, al Shaddai, a Jehová. Fueron llamados a eso, un oficio grandísimo, un oficio que solamente por privilegios divinos que concede Dios. Y al observar la conducta y el carácter de estos jóvenes, encontramos en primer lugar que eran impíos. Eso es una palabra que determina que no tienen relación con Dios. Impío, o sea, no ha sido justificado, no es limpio, no es puro, impío, pecador. Eran impíos, la Biblia lo dice, o sea, no conocían a Dios, no conocían a Jehová, no conocían al Shaddai. Una cosa es saber de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y otra cosa es obedecer sus órdenes, eso es conocer. Alguien dice, yo creo en el Espíritu Santo, y la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, y usted no oye al Espíritu Santo, usted no conoce al Espíritu Santo. Entonces estos hombres no conocían a Jehová, eran impíos, sacerdotes impíos. El hábito no hace el monje, y ahí está en el boletín. El estar allá no los hizo santos.
Usted no es santa o santo por estar en este lugar y cantar aleluya. Tiene que conocer a Dios para que sea una persona pía y temerosa de Dios. Y el carácter de ellos era ese. Su conducta era sucia. Menospreciaban los elementos divinos, o sea, el sacrificio era sagrado. Eso es algo no despreciable. Ellos despreciaban todo el trabajo que se hacía en el tabernáculo, en los sacrificios. Ellos tenían que tener una delicadeza a la perfección para hacer el trabajo y ellos menospreciaban el trabajo que les fue impuesto. Finalmente el versículo 22 dice, vivían una vida impura, desordenada, inmoral, inmunda ante los ojos de Dios. Una vida sexual desorganizada. Fornicación en el mismo santuario. Muchas veces el santuario, la iglesia, a veces se constituye en casa de ladrones o en casa de enamoramiento. Va a la iglesia a ver qué muchacha le gusta y le tira la flor, le tira el piropo. Y si ve que es bien consagrada, se consagra él también y se camufla de santo para ver cómo la arrastra y hasta se casa con ella. Después que se casa, le saca las uñas. No era hijo de Dios, era hijo del diablo. Entonces estos jóvenes tenían esas características, era el carácter de ellos. Y el punto es este, llegaron al límite del pecado. El tema es acciones peligrosas de los sacerdotes. Llegaron al límite del pecado, al borde de no volver atrás. Así llegaron estos jóvenes, al borde de su necedad, al borde de su pecado. Entonces, ¿qué pasó? Dios los mató. Así. Dios tiene el derecho sobre la vida en cualquier momento. Dios hizo juicio. Dios acabó con estos. Hermanos, a veces llegamos al borde. Allí está la droga, la marihuana. Al borde. Eva llegó al borde de tentar a Dios. Vio y llegó el momento que no había punto de retroceso. Y Eva pecó, pasó por alto el mandamiento de Dios y entonces el experimento le salió tan caro que usted y yo estamos pagando el precio en el día de hoy por acciones peligrosas contra el mandamiento de Dios. Hermanos, con Dios no se juega con malas acciones. Volvemos a 1 Samuel 2:25, porque ese versículo es supremamente importante cuando dice así: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán más. Si alguno pecare contra Jehová, y es la pregunta, ¿quién rogará por él? Como usted puede ver de una manera lógica, los jueces terrenales juzgan y condenan. Mala o buenamente lo hacen, bajo la percepción de lo que pueden tener en las pruebas que se presentan en tantos detalles. Entonces ellos juzgan y condenan. Pero cuando nos encontramos con que el Creador juzga y condena, es mucho más rigurosa la justicia y la manera en que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Dios es el que justifica, Dios es el que condena, Dios es el que hace todo, es el fiscal, es el abogado, es todo. Y tiene la característica que es omnisciente. Ningún abogado es omnisciente. La característica más grande de los abogados es la mentira, son mentirosos. Tejen las cosas de una manera tal que parece la verdad. Pero hermano, Dios, el Creador, juzga y condena mucho más y con toda la justicia y el rigor que cada persona merece. Hermano, Dios no quiere castigar a nadie, eso es lo que la Biblia nos habla. Dios no quiere condenar a nadie, el castigo es el fruto de la desobediencia. Este versículo es supremamente importante para nuestra vida personal. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán más. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Esto es un asunto que hay que considerarlo, experimentarlo y vivirlo. Porque la vida está transcurriendo a una gran velocidad y algún día usted y yo tenemos que dar cuenta a nuestro Dios. Hermanos, el tercer asunto que quiero es que vamos a Job capítulo 9.
Y allí hay un asunto muy importante que consultar. Job capítulo 9, versículo 2, especialmente el versículo 32 y 33. Dice así: porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Dios no es hombre para jugar con él. En el libro de Números también hay una cita muy semejante, Números 23, 19, en el caso de Balaán, y esa cita usted la puede ver, Números 23, 19, para los efectos nos ayuda a tener más repertorio, y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Entonces, hermanos, en este asunto debemos de digerir este tema de que Dios no es hombre para que nosotros juguemos con él. Ese es el asunto que a veces nos olvidamos de Dios y creemos que es un muchacho. Si somos irresponsables, creemos que Dios es irresponsable. Si somos dormilones, creemos que Dios se duerme. Y entonces el patrón que hay en nuestra mente para juzgar a Dios es nuestra propia naturaleza. Pero leamos la Biblia. Dios no es hombre. Dios no es un ser humano. Dios merece todo el respeto, porque cuando llegamos aquí, hermanos, despojémonos de todo lo que nos estorba y busquemos la presencia de Dios, porque Él no es hombre. Él es todopoderoso. Salmo 100 dice, reconoced que Jehová es Dios, fuera de la órbita humana, Dios. No hay nada semejante. Dios es Dios, absoluto. Usted y yo no somos absolutos. Estamos llenos de defectos, llenos de errores. Lo que más hacemos es fallar y fallar y fallar. Pero Dios es Dios, hermanos. Con Dios no se juega. Para entablar un diálogo con Dios quiere decir que hay discordia. Y Job justamente de alguna manera, podemos decir, misericordiosa. Dios la tuvo. Cuando hay una discordia vienen las preguntas, o sea, diálogo. Con Dios no hay diálogo, sin embargo, Él le permitió. En el capítulo 38, y 39 y 40 del libro de Job, por ejemplo, Él le hace un sumario de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Y le cogió cosas terrenales, nada más. Cosas terrenales, después lo subió a la estratosfera. Dice, desatarás las Pléyades, o sea, lo que conecta la Osa Mayor, o sea, las constelaciones. Después de que lo lleva por allá arriba, lo trae a los animales. ¿Sabes cuándo paran los animales monteses? ¿Sabes el rastro, el nido, el águila, etcétera, etcétera? Imagínese usted, árbitro, ¿quién puede arbitrar entre Dios y usted? Digamos el hombre, porque no, como que, sí, soy un espectador. No, entre usted y Dios, ¿quién sirve de árbitro? Si Dios lo sabe todo. Hermano, Dios no es hombre. Entonces, para entablar un diálogo con el Señor, viene la discordia. No hay ni la más remota posibilidad de que entre usted y Dios haya árbitro. Jesucristo es Dios, es abogado, pero eso ya es en el Nuevo Testamento. Eso tiene su lugar para que lo podamos clasificar. Jesucristo es Dios. Usted no tiene entre usted y Dios, Jesucristo o el Padre, no hay árbitro, hermanos. ¿Qué pasa con el árbitro? Ustedes ya saben lo que hace un árbitro. Está controlando el juego, está prácticamente dominando ambas partes, tiene autoridad sobre ambas partes. Si es el equipo de ustedes del Salvador o de Honduras o lo que sea, o Redskins, lo que sea, entonces el árbitro tiene autoridad. Ya muchas veces ve que el árbitro saca una tarjeta amarilla, ¿es buena? Más o menos no tan mala, ¿no? Pero tiene autoridad de sacar una tarjeta roja. Ustedes que son futbolistas, tiene autoridad entre los dos equipos. Y si vienen a pelear con el árbitro, va mal que le va, especialmente en el fútbol americano. En el fútbol americano no perdonan nada, el árbitro es absoluto, pero entre Dios y usted no hay árbitro. No hay quien defienda su causa. Estamos hablando de la vida personal, dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Dónde está su abogado? ¿Dónde está el árbitro? No hay árbitro, aquí lo dice claramente. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos.
Ahí se está pluralizando nosotros. Usted no puede decir con Dios nosotros. Es otro error. La bajeza humana. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado que hay en el ser humano. El pecado es horrendo y hace imposible un encuentro con Dios. Y observe las Escrituras. El pecado es más que una enfermedad, es rebelión contra Dios. Eso es el pecado, que es mi debilidad, que me gusta el tabaquito, que me gusta el roncito, que me gusta esto, que me gusta eso. Es rebelión contra Dios. Que me gusta el sexo, ¿y quién no le gusta? Rebelión contra Dios. Está controlado el sexo por Dios, lo ha regulado. Le dio a usted lo que sea bueno, pero Dios lo canaliza, honroso, o sea, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, malos adúlteros y qué más. Fornicario lo juzgará a Dios. Él es el árbitro. Él es el que establece, pero el pecado es rebelión contra Dios. El pecado es más que una mancha del carácter. A ver, es que yo soy bravo. Es que yo soy así. No, es pecado. Y cuando se habla de ese nivel, hermanos, no es una enfermedad, no es una ofensa contra Dios cuando hay pecado. Es que cuando estamos en esas situaciones de pecado no hay árbitros, no hay quien defienda nuestra causa, y el pecado es mucho más que un problema del carácter, es una ofensa, es un daño en nuestras propias vidas, es la rebelión contra el trono de Dios. Llegamos al trono de Dios, hermanos, y allí se destapan todas las cosas. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que estemos buscando siempre lo que Dios dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. El único propósito de poder tener relación con Dios es en limpieza, en pureza y en santidad. Dios no es hombre, hermanos. El pecado nos destruye. Tanto como vamos pecando, siempre seguimos siendo enemigos de Dios. Esa es la situación del pecado. En cuarto lugar, hermanos, Dios es fiel a su palabra. Volvemos al libro de primera de Samuel 2, el versículo que tenemos enmarcado para nuestro estudio, el 25. Usted encuentra allí que, hermanos, Dios es fiel a su palabra, lo que Él promete lo cumple. Y si tomamos al individuo, o sea, usted y yo, cuando Dios trató con Adán, trató con su problema. ¿Dónde estabas? Escondido. Trató con su problema. ¿Qué? El pecado que él había cometido. Estamos en la iglesia aprendiendo. Muchas veces pasamos por el pecado y como sin nada. Nos hemos acostumbrado a oír una palabra tanto que se nos vuelve normal. Cuando se toca el pecado eso es anormal. Es lo más anormal que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va contra Dios. Entonces nos vamos acostumbrando al pecado. Sí, el pecado, sí, el pecado. No, el pecado está aquí. Y hace tanto mal efecto. Que Dios, hermanos, cumple su palabra con el individuo, con Adán, lo trajo a juicio. Trató con Faraón su pecado, el pecado de Faraón. No quería dejar ir a Israel a adorar a Dios. Y lo trató específicamente 10 veces, lo tocó. Y lo fue tocando y a la 11ª vez, la 11ª, la número 11, ya fue fuera de las plagas. Lo dejó en el fondo del mar. Dios no tolera el pecado. Dios cumple su palabra. Con Moisés, Dios cumplió su palabra con Moisés. Dios cumplió su palabra de una manera colectiva, con todos. El diluvio fue colectivo y todos se los llevó el diluvio. ¿Por qué? Por causa de la rebelión, por causa de estar en lugares peligrosos, al borde del peligro en relación con Dios. Hermanos, trató colectivamente con Sodoma y Gomorra y solamente la familia de Lot salió de allí. Pero trató con el pecado de toda una colectividad y 5 ciudades perdieron todo, con reducidas a ceniza. Hermanos, tratará en el último momento de nuestra vida, Éxodo 33, 32, 34, vamos a ver ese tema, Éxodo 32, 34, para los efectos hay que leerlo y dice así. Ve, vamos al anterior, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí,
a este raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. El pecado, tarde o temprano, Dios lo juzga, porque Dios cumple su palabra. La cumple siempre. Nosotros nos olvidamos de que hicimos el pecado, cometimos el pecado, hicimos una fechoría y como que si nada hubiera pasado. Muchas veces en nuestras relaciones personales ofendemos a alguien. Pecamos contra alguien, eso es ofender a alguien, es pecar contra alguien. Y pasa el día y no hemos pedido perdón, y allí está el pecado todavía. ¿Cuántas oraciones han sido impedidas? ¿Por qué? Porque Dios no oye cuando hay pecado. Dice la Biblia que no es que Dios se haga sordo o que su mano no sea capaz, sino que vuestras iniquidades. Muchas veces las iniquidades es con nuestros seres queridos. Los hemos ofendido. O en el trabajo, o al hijo, o a la hija, etcétera, etcétera. Y eso es para nosotros una gravedad. Pero hermanos, Dios castiga el pecado. Dice Ezequiel 18:4 y 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Es la palabra que Dios tiene acerca del cumplimiento de su palabra. Adán y Eva pecaron. Pecaron por comer lo que no debían de comer. El problema no estaba en el fruto que comieron, sino en la desobediencia, en el acto. Allí estuvo el pecado y Dios castigó. De tal manera que toda la creación sufrió los efectos del pecado, pero Dios permanece fiel a su palabra. Aún la misma creación gime con dolores de parto por causa de la transgresión en el huerto del Edén, por causa del pecado. La fauna, todo sufrió el efecto del pecado del hombre. Porque Dios dijo, el día que comieres de este árbol, morirás. Y fue la muerte espiritual, por la cual en el día de hoy tenemos los efectos y las consecuencias. El pecado es intolerable para la divinidad. Dios no puede tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Diga a la persona que está a su lado, Dios es santo. Por eso debemos de ser santos. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es el que determina qué es lo malo, y lo malo es pecado. Para nosotros gradamos las cosas a nuestro entendimiento, y que por cierto es muy torpe. Nosotros ponemos la mano y ya tapamos el sol con los dedos, no, torpeza. El sol sigue irradiando sus luces, etcétera, etcétera. Hermanos, lo que Dios determina que es malo, es malo. Dios señala la pena del pecado, la sentencia, y no como el hombre. Su pena es la muerte. Romanos 6:23 es un versículo conocido que enfoca las consecuencias o el resultado de pasar por alto la más mínima regla de Dios. Nosotros rompemos las reglas de Dios y eso es pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado degenera. 1 Samuel 2:22, volvemos a ver qué pasó. 1 Samuel 2:22. Dice así, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaban degenerados. Ofni y Finés se volvieron descarados. Cuando una persona empieza a pecar y a pecar y a pecar, se vuelve descarada. En el libro de Números, justamente cuando la Biblia habla de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, empezaron los hijos de Israel a fornicar con las mujeres de Madián y Moab. Y vino un príncipe descarado trayendo su muchacha. Descarado. El pecado hace que la persona pierda la vergüenza. Se vuelven sinvergüenzas. El sinvergüenza es el que reincide, se le vuelve normal mundo como iglesia. Llega a pervertir la iglesia, a traer a la iglesia cosas que no debe.
Eso hace el pecado entorpece los sentidos. ¿Y dónde está el pecado? En la Patagonia, en la eternidad. No, Pablo decía, el pecado que mora en mí, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este pecado, de este cuerpo de muerte? Hablaba del pecado. Mora en usted por su naturaleza. Los que hemos sido redimidos solamente cuando partamos del cuerpo para estar con Cristo. Es cuando se terminan las aflicciones. Para el perdido, su pecado lo manda al infierno. Los perdidos van al lago que arde con fuego y azufre. Pecado es como el cáncer. ¿Qué hace el cáncer? El cáncer acaba con la vida física. Y en la forma espiritual, el pecado acaba con la vida espiritual. Definitivamente, y este tema es acciones peligrosas. Cuidémonos de las acciones peligrosas. Dios no solo castigó a Nadab y a Abiú, estos dos sacerdotes. Este tema es de 4 sacerdotes, cada uno específicamente. No solo los castigó, sino que los mató. Levítico 10:1-2, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, lo hemos observado. Allí está el mensaje. Dios no tiene ninguna predilección por nadie, excepto que ande en sus caminos. Excepto que le alabe y le glorifique. Puede ser blanco, negro, indio, lo que sea, Dios no ve eso. Dios ve es el corazón. Dice la Biblia, el corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, al contrario. Dios lo pone en un nivel muy alto. Miren las personas que han entregado su vida a Jesús y han dejado el mundo atrás. Dice que están sentados en lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. La persona que obedece al Señor, el Señor lo tiene muy en alto. El Salmo 91 para su consuelo es otro. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, lo oye. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios castigó a Nadab y a Abiú con la pena de muerte. Así lo hizo con el rey Saúl. Vamos a 2 de Crónicas. ¿Por qué? Que él cometió vilezas. 2 Crónicas 10, 13 y 14. No tengo la cita en este momento, pero Saúl consultó con una pitonisa, con una hechicera, para ganar las batallas de Israel. Era el rey todavía. Consultó con una hechicera y la escritura dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque consultó a los ídolos. Por esa causa Dios mató a Saúl, el primer rey de Israel. El pecado lo llevó a ese lugar. Hermanos, hay gente como Saúl que se han vuelto a los ídolos. Saúl fue llamado y fue ungido, pero ya en la carne desobedeció una y otra vez y reincidió en el pecado de desobedecer a Dios hasta que Dios ya lo desechó y entonces ya empezó a dejar los sacerdotes, a dejar el consultorio espiritual para consultar con el diablo. Y hay gente que en el día de hoy consulta con el diablo. Hay gente que ha dejado las cosas del Señor para ir a consultar con otras cosas, o sea, con las cosas del diablo. Hay pseudocristianos como el perro y la puerca. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro. 2 de Pedro 2, 22 y 21 para mejores señas, dice así, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cenio. Gracias a Dios que aquí somos personas cuerdas, que tenemos oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, que alabamos a un Dios que vive cuando suena el shofar.
Así que aquí no hay perros ni puercas, sino gente regenerada por la sangre del Cordero. Pero tenemos este enemigo que es el cuerpo, por el cual tenemos que luchar para que nuestra vida no se ensucie con el mundo. Y este eufemismo del lenguaje quiere decir que hay personas que van dejando las cosas del Señor de una manera lenta para irse a las cosas del mundo. Entonces ahí es la comparación. Han dejado el camino verdadero para hacer cosas malas. Entonces se parecen al perro que vuelve a su vómito. O como la puerca lavada que vuelve a su lodo. Es una comparación para la persona que oyendo el Evangelio no lo asimila, no lo aprende, no lo acepta, más bien lo rechaza. Y rechaza el consejo, rechaza la invitación y más se aleja de Dios. Entonces ahí sí está ese calificativo. Por cierto que no es nada grato que el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a su lodo. Hermanos, ¿cómo se debe vivir delante del Señor? La Biblia lo dice claramente, crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la manera en que tenemos que vivir. ¿Y qué hacen los que son de Cristo? Vamos al libro de Gálatas, no el 2:20 donde está que estamos crucificados con Cristo, sino en Gálatas capítulo 5:24. Dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra del Señor nos presenta lo que han hecho los que son de Cristo. Y esta es una lucha. Este es el trabajo del creyente. Estamos crucificando todos nuestros instintos, todas nuestras inclinaciones, todo ese estado latino no regenerado que tenemos que controlarlos con las Sagradas Escrituras. Cuando a usted le salen esos brotes de rebelión, de ira o de enojo o de nacionalismos, tenemos que venir a la palabra del Señor. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Cristianos modernos viven como el mundo. No podemos vivir como el mundo. Sustentar el nombre del Señor. Estos dos jóvenes, para terminar, Nadab y Abiú, vivieron muy modernizados, se modernizaron en las primeras de cambio. En lugar de seguir esperando el fuego de Dios que descendía, trajeron fuego extraño. Muchas veces en nuestra vida cotidiana como iglesia nos contaminamos con el mundo y empezamos a usar cosas del mundo como si fueran de Dios. Y empezamos a asimilar las cosas del mundo y empezamos a modernizarnos. Y la palabra de Dios habla claramente de pecados imperdonables. Esto ya lo tenemos bien informado a través de las Escrituras acerca de pecados imperdonables. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pecados imperdonables para esos ángeles rebeldes. ¿Por qué? Porque llegaron al borde de asuntos muy peligrosos. No dé el último paso en el mundo o en sus deseos pecaminosos. Dios no perdonó seres de la más alta casta, sino que los arrojó a prisiones eternas, reservados para el último día. Pecados imperdonables contra el Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo porque nos lleva a otro nivel muy peligroso. Nos lleva al nivel de apagar al Espíritu Santo. Hermanos, eso es una luz roja. Las acciones para llegar allá son procesos lentos que usted debe entender. Pequeñas omisiones, hoy no voy a la iglesia, o no, hoy no leo la Biblia, o hoy no tengo tiempo de orar porque tengo que apretarle los tornillos al carro, tengo que hacer esto y esto y esto, tengo que llevar la ropa, tengo que comprar la leche, etcétera, etcétera. Entonces, pequeñas omisiones, o sea, pequeñas cosas que debió hacer y no las va haciendo. Pequeñas omisiones empiezan a producir en usted un efecto. Entonces, esas omisiones lo lanzan
fuera del lugar donde debe servir al Señor. Y deja de servir al Señor, deja de venir a la iglesia por alimento y se alimenta del mundo. Usted está pecando contra Dios. Usted le está ofendiendo. Y usted está perdiendo terreno espiritual. Gente que está muy lejos del servicio al Señor porque han perdido terreno con Dios. ¿Por qué? Porque lo han dejado. Han dejado fuentes de agua viva, cristalina, spring water, para tomar las basuras del mundo. No se alimentan espiritualmente. Este es el lugar de alimento. La casa del Señor, la palabra del Señor, la oración. No apaguemos el espíritu, porque una persona sigue retrocediendo, dejando las cosas del Señor, está empezando a apagar el espíritu. Cuando el espíritu se apaga, le pasa lo que le pasó al rey Saúl. Cuando apagó el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Vino un espíritu malo, un demonio, de parte de Dios, que lo atormentó hasta el día en que claudicó su fe y fue a buscar una hechicera, o sea, fue a buscar al diablo. Y el diablo no le hace ningún favor a nadie. Este es el tema que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, hay un infierno para los pecadores. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a las de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un infierno para los pecadores, un lugar preparado para el diablo y los demonios. Después de eso todavía hay más. Hay un lago que arde con fuego y azufre, que esa es la parte, podemos decir, la graduación, la última meta de los pecadores. No sea el infierno, sino algo peor que el infierno. ¿Por qué me dicen esto este pastor? Porque este es el momento de no jugar con Dios, porque Él no es hombre. Dios es Dios y es absoluto. No quiere condenarle, no quiere que muera en su pecado, que abra los ojos y el entendimiento para que venga un encuentro con el Señor a consagración, antes de que venga el castigo y te destruya por siempre por causa de tu pecado. Pónganse de pie y vamos a orar.